Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 27 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos el concepto de continuidad. Definiremos qué entenderemos por continuidad de una función en un punto, hablaremos de continuidad lateral y en un intervalo y también sobre el álgebra de funciones continuas. Partamos con el estudio del concepto de continuidad. En la figura 1 y 2 se exponen los gráficos de dos funciones, f y g, respectivamente. Una de las diferencias entre ambas es que el gráfico de f no posee saltos, es una curva continua, mientras que la gráfica de g tiene un salto en x igual a 1, es decir, g es una función discontinua. ¿Será posible precisar esta idea gráfica? ¿Tendrán propiedades de interés las funciones continuas? Intentaremos responder a estas preguntas durante la clase de hoy. Definamos formalmente la continuidad. Sea f una función definida de a en b. Se dice que f es continua en un punto x0 si y solo si el límite cuando x tiende a x0 de la función f es igual a la imagen de x0. En términos de la definición de límite, diremos que f es continua en x0 si y solo si para todo epsilon positivo existe un delta, también positivo, tal que todo x en la vecindad de radio delta de x0 tiene imagen a distancia menor que epsilon de la imagen de x0, f de x0. Observa que esta es exactamente o casi exactamente la misma definición de límite, con la particularidad de que ya no exigimos que la vecindad del x0 sea una vecindad perforada, es decir, x0 pertenece a este conjunto, y además el valor del límite no es cualquier valor, sino que es precisamente la imagen, según la función f, del x0. Es decir, que esta definición trae implícita tres condiciones para que la función sea continua. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Primero, x0 debe estar en el dominio de la función, es decir, f de x0 tiene que estar definido. Además, la función f debe tener límite en x0 y la tercera condición diría que la imagen de x0 debe coincidir con el valor del límite. Eso es lo que nos dice la siguiente observación. Nótese que para que una función sea continua en un punto x0, se debe cumplir que f de x0 debe estar definido, es decir, x0 es un punto del dominio, el límite en x0 debe existir y el valor del límite no puede ser cualquiera, debe coincidir con la imagen del x0. Por ejemplo, en la gráfica que tenemos aquí, vemos algunos puntos de discontinuidad. Cuando se falle alguna de estas condiciones, diremos que la función es discontinua en ese punto. Por ejemplo, en x igual a 1, nuestra función, la de la gráfica, es discontinua, puesto que falla la primera condición. El 1 no está en el dominio de nuestra función. Te fijas que el 1 no tiene imagen. Por lo tanto, podemos decir que f no es continua en el 1, es decir, es discontinua, porque el 1 no está en el dominio de la función. Falla esta primera condición. Esta función tampoco es continua en el 3. Fíjate que si x tiende a 3 por la derecha, el límite estará más o menos por aquí. Y si x tiende a 3 por la izquierda, el límite estará por acá abajo. De hecho, ni siquiera tienen el mismo signo, los límites laterales. Como los límites laterales son distintos, cuando x tiende a 3, esta función no tiene límite y por lo tanto no se cumple la segunda condición, lo que hace que la función sea discontinua en 3. Fíjate que la primera condición se cumple. El 3 está en el dominio de la función, aquí está su imagen. Pero al fallar la segunda, podemos asegurar que la función es discontinua en 3. En x igual 5 también es discontinua. El 5 está en el dominio de la función, aquí está la imagen del 5, así es que la función está definida en el 5, se cumple entonces la primera condición. ¿Tendrá límite en el 5? Yo diría que sí. Tanto por la derecha como por la izquierda del 5, el límite será un valor por aquí. Por lo tanto, tiene límite en el 5. Sin embargo, falla la tercera condición. El valor del límite no coincide con la imagen de 5. Por lo tanto, también podemos decir en este caso que la función es discontinua en x igual 5. También existe una noción más débil de continuidad, la continuidad lateral.
Decimos que f es continua por la derecha en x0 si el límite lateral derecho de f en x0 existe y coincide con la imagen de x0. Análogamente, decimos que f es continua por la izquierda en x0 si y solo si el límite lateral izquierdo en x0 de f existe y coincide con la imagen del punto. Por ejemplo, en la función que estábamos viendo hace un rato, en la gráfica de la función que estábamos analizando hace un rato, vemos que ella es continua por la izquierda en el 3, puesto que el límite lateral izquierdo en el 3 existe y coincide con la imagen de 3, pero no es continua por la derecha en 3, porque si bien el límite lateral derecho existe, no coincide con la imagen del punto. Por supuesto que si una función es continua tanto por la derecha como por la izquierda de A, entonces la función será continua en A. Se cumplirán las tres condiciones de continuidad, es decir, A está en el dominio de la función, además el límite lateral derecho y izquierdo coincidirán, por lo tanto el límite en A existe y además el valor del límite será precisamente la imagen de A. Por lo tanto, en términos de la continuidad lateral, podemos decir que una función es continua en A si y solo si es continua tanto por la derecha como por la izquierda en A. ¿Cómo definimos la continuidad sobre un intervalo? Porque la propiedad de continuidad que acabamos de definir es una propiedad puntual, está definida para un elemento x0 del dominio. ¿Qué entenderemos entonces por una función continua en todo un intervalo? Veamos. La definición nos dice que dados a y b en R, a menor que b, decimos que f es continua en el intervalo abierto a b si y solo si f es continua en todo punto del intervalo AB. Es decir, la definición que revisamos al principio se debe cumplir para cada punto del intervalo abierto AB. En la función que hemos estado usando de ejemplo podemos decir que es continua en el abierto 0,1, por ejemplo, o que es continua en el intervalo abierto 1,3. También podemos decir que es continua en el intervalo abierto 3,5, puesto que en cada uno de los puntos de estos intervalos abiertos la función es continua. Análogamente decimos que f es continua en un intervalo cerrado a b ahora, si y solo si f es continua en el intervalo abierto a b y además es continua por la derecha en a y continua por la izquierda en b. La función del ejemplo es continua en el intervalo cerrado 2, 3. Observa que en ese intervalo, en el intervalo abierto 2, 3, la función es continua. También es continua por la derecha del 2. El límite por la derecha del 2 existe y coincide con la imagen del 2. También es continua por la izquierda en el 3. El límite por la izquierda de 3 existe y coincide con la imagen del punto. Por lo tanto, esta función es continua en el intervalo cerrado 2, 3. Muchas de las funciones que usamos habitualmente en este curso y que seguro tú conoces son continuas en todo su dominio. Por ejemplo, todas las potencias naturales de x son funciones continuas en R. Dentro de estas está, por ejemplo, la función identidad igual x cuadrado, igual x cubo, igual x a la cuarta, igual x a la quinta y así con todas las potencias enteras positivas de x. También la función raíz de x es continua en su dominio, que es el intervalo cerrado 0, infinito. Esta función es continua en el intervalo abierto 0, infinito, aquí, y además es continua por la derecha en el 0. Por lo tanto, podemos decir que es continua en todo el intervalo cerrado 0, infinito. La raíz cúbica de x también es una función continua en R. Como puedes ver en la gráfica, no tiene saltos ni hoyitos, ¿verdad? Es una función continua en R. La función seno de x también es continua en R. También puedes apreciar esto en la gráfica de la función. Es, como dice el nombre, una curva, su gráfica es una curva que es completamente continua.
Y por supuesto que la función coseno también es continua en todo R. Aquí tenemos su gráfica donde también podemos apreciar la continuidad de esta función. Las funciones exponenciales a la x para mayor que 0 y distinto de 1 también son continuas en R. Todas las funciones exponenciales son continuas en R, sin importar si la base a es mayor que 1, como en este caso, o si la base a está entre 0 y 1, como en el segundo caso. Todas ellas son continuas en R. En particular, la función e a la x, que también es una función exponencial y probablemente la que más utilizamos, también es continua en R. También las funciones logarítmicas son continuas en los reales positivos, que es su dominio. Todas las funciones logarítmicas, sin importar si la base está entre 0 y 1 o es mayor que 1, son continuas en los reales positivos. Aquí tenemos varias funciones logarítmicas, como puedes apreciar, en todo el intervalo abierto 0 infinito, es decir, en los reales positivos, ellas son continuas. En particular, el logaritmo natural, que es de todas las funciones logarítmicas probablemente la que más utilicemos y que corresponde a la función inversa de la exponencial natural que revisábamos recién, también es continua en el intervalo abierto 0 infinito, es decir, en los reales positivos. Aquellas funciones logarítmicas que tienen base menor que 1, entre 0 y 1, que tienen gráfica de esta forma, también son continuas en el intervalo abierto 0 infinito. Hablemos ahora sobre el álgebra de funciones continuas. ¿A qué nos referimos con el álgebra de funciones continuas? El siguiente teorema nos dice que si f y g son funciones continuas en un cierto dominio A, entonces la suma de estas dos funciones continuas también es continua, la diferencia entre ellas también es una función continua y el producto de dos funciones continuas es también una función continua. El cociente de dos funciones continuas también es continua, salvo en aquellos puntos del dominio A donde la función g sea 0. Una consecuencia de este teorema es que todos los polinomios, al ser sumas y diferencias de funciones continuas, son también funciones continuas. Por ejemplo, todas las funciones que podemos apreciar en estas gráficas son polinomios. Ya hemos visto antes que todas las potencias naturales de x son funciones continuas. X al cubo es continua, x es continua, x a la 0, que es esta constante 1, también es continua. Todas las funciones constantes a propósito son también funciones continuas. Por lo tanto, los polinomios, como por ejemplo estos tres que tenemos aquí, son sumas de funciones continuas en R y por lo tanto todos los polinomios son funciones continuas también en R. Más aún, si g es una función continua en x0 y f es continua en g de x0, entonces la composición f o g es también una función continua en x0. Y además se tiene la siguiente igualdad. El límite, cuando x tiende a x0, de f de g de x es igual a f del límite cuando x tiende a x0 de g de x. Lo que nos dice esta última igualdad es que cuando tenemos una composición de funciones continuas, el límite puede ingresar a el argumento de la función f. Por ejemplo, la función f dada por seno de x más coseno de x dividido en x al cuadrado más 1 es continua en todo R. ¿Por qué podemos asegurar esto? Bueno, porque nuestra función f es un cociente de funciones continuas. El numerador seno de x más coseno de x es una suma de funciones continuas en R y por lo tanto es una función continua en R. Por otra parte, el denominador x al cuadrado más 1 es un polinomio y por lo tanto es continuo en R. Además, x al cuadrado más 1 no tiene ceros. El denominador de f no tiene ceros en R. X al cuadrado más 1 es siempre positivo. Por lo tanto, efectivamente, f es una función que es un cociente de funciones continuas donde el denominador no tiene ceros y por lo tanto es continua en todo R. En cambio, la función g de x dada por seno de x más coseno de x dividido ahora en x al cuadrado menos 1
Es continua ya no en todo R, sino que en los intervalos menos infinito menos 1. También es continua en el abierto menos 1, 1 y en el intervalo 1 infinito. Esto porque si bien g es un cociente de dos funciones continuas, ya hemos visto antes que seno más coseno de x es una suma de funciones continuas y el denominador es un polinomio y por lo tanto una función continua en R, esta función, precisamente la del denominador, tiene dos ceros, que son el 1 y el menos 1. Por lo tanto, nuestra función g es continua solamente en aquellos intervalos donde ambas funciones, numerador y denominador, sean continuas y el denominador no sea 0. Veamos algunos ejemplos. Hace un rato veíamos en el teorema del álgebra de funciones continuas que si f y g son funciones continuas, la composición de ellas también es una función continua. Y por lo tanto, el límite de la composición de f y g puede ingresar al argumento de f. Si g es continua, este límite será igual a g de x0. Sin embargo, el teorema está enunciado en esta forma porque no es necesario que g sea continua para ingresar el límite al argumento de f. Basta que g tenga límite en x0, pero sí f debe ser continua. Es decir, si f es continua, en este límite, en el límite de f o g, el límite puede ingresar al argumento de la función f siempre y cuando g tenga límite. Y ese es el caso de este ejemplo. Observa que lo que tenemos dentro de la función raíz quinta es seno de x partido en x. Esa función tiene límite en 0 y su límite es 1. Así es que la función g del teorema corresponde a seno de x partido en x y la f del teorema corresponde a la raíz quinta de x. Como la función, llamémosla f, raíz quinta de x es continua en 1, es continua en x igual a 1, entonces podemos ingresar el límite dentro de la raíz. Es decir, este límite que se nos pide calcular es igual a la raíz quinta del límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x. Y ese límite, como ya comentamos, existe, es un límite notable y sabemos que tiende a 1. Por lo tanto, el límite que se nos pide calcular también es 1. En el segundo ejemplo tenemos una situación similar. Nuevamente tenemos dentro de la raíz cuadrada la función 1 menos coseno de x dividido en x al cuadrado, que no es continua en 0, puesto que el denominador se anula en 0. Sin embargo, este también es uno de los límites notables. Sabemos que este límite tiende a un medio, pero si no lo recuerdas, lo podemos calcular de nuevo. Es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x en x al cuadrado. Como te decía, esta función no es continua, sin embargo, tiene límite en 0. Para obtener el valor del límite, amplificamos por 1 más coseno de x, tanto numerador como denominador, y obtenemos de manera equivalente el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, que hacen 1 menos coseno al cuadrado de x. Y en el denominador tendremos x al cuadrado por 1 más coseno de x. Ahora en el numerador, gracias a las identidades trigonométricas, identificamos 1 menos seno cuadrado de x, 1 menos coseno cuadrado de x con seno al cuadrado de x. Asociamos ese seno al cuadrado de x con el 1 partido en x al cuadrado y transformamos el límite de esta expresión en el límite de un producto, donde el primer factor tiene límite y es 1, y el segundo factor también tiene límite y es un medio. Como la función raíz cuadrada de x es continua en un medio, podemos ingresar el límite dentro de la raíz. Por lo tanto, esto será igual a la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x dividido en x al cuadrado, límite que acabamos de calcular y sabemos que tiende a un medio. ¿Por qué podemos ingresar el límite dentro de la raíz? Bueno,
porque la raíz de x, la función, digamos, f de x igual a raíz de x, es continua en x igual a 1/2, que es precisamente el valor del límite de la función que tenemos dentro en esta composición. En este tercer ejemplo debemos calcular el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 1 dividido en x elevado a x. Observa que el límite de la expresión que se encuentra dentro de la función logaritmo natural, en el argumento del logaritmo natural, es un límite notable. Es decir, el límite de 1 más 1 partido en x elevado a x es un límite notable, lo conocemos y sabemos que tiende a e. Como el logaritmo natural es una función continua en e, podemos ingresar el límite dentro del argumento de la función logaritmo. Y el límite que tenemos dentro del argumento del logaritmo natural ya sabemos que tiende a e. Por lo tanto, el límite que se nos pide calcular es el logaritmo natural de e, que es igual a 1. Resolvamos otro ejercicio. Queremos encontrar, en caso de existir, el valor de a en R, de modo que la función f de x, definida por tramos como menos 5x menos 6 si x es menor que a, y x al cuadrado si x es mayor o igual que a, sea continua en a. Este es un clásico problema de continuidad. Recordemos cuáles son las condiciones que debe cumplir f en x igual a para que sea continua en a. Para que f sea continua en a, f de x0 debe estar definido, en este caso la función f debe estar definida en a. A será nuestro x0. Es decir que a debe estar en el dominio de la función. En nuestro caso eso se cumple, puesto que para x mayor o igual que a, f de x se define como x al cuadrado, es decir, la imagen de a para esta función será a al cuadrado. Así es que esta primera condición para la continuidad se cumple. La segunda condición nos dice que nuestra función debe tener límite en a, el límite debe existir. Eso es algo que no está asegurado, puesto que la función está definida por tramos y cambia de definición justamente en a. Eso nos hace sospechar que probablemente, dependiendo del cuál sea el valor de a, la gráfica de esta función podría tener un salto, justamente en x igual a a. Pero nosotros tenemos control ahora sobre a, nosotros decidiremos quién debe ser a, de modo que el límite exista. Eso es algo que debemos asegurar. Y además necesitamos que el valor de este límite no sea cualquier valor, sino que sea justamente la imagen de a. Y la imagen de a ya la sabemos, es a al cuadrado. Entonces fundamentalmente tenemos que asegurar que tenga límite en a, que esta función tenga límite en a y que el valor del límite coincida con la imagen de a. Veamos, para que una función como esta tenga límite en a, necesitamos que los límites laterales coincidan. Por lo tanto, partiremos por calcular los límites laterales. Calculemos el límite cuando x tiende a a, primero por la derecha de a, para nuestra función. Cuando x tiende a por la derecha, x es mayor que a. Vamos acercándonos a a por valores mayores que a. Para los x mayores que a, f se define como x al cuadrado. Por lo tanto, el límite que debemos calcular aquí es el límite de x al cuadrado cuando x tiende a por la derecha. Ese límite será a al cuadrado. Si calculamos ahora el límite cuando x tiende a por la izquierda, veamos cómo se define f a la izquierda de a. Ahora estamos acercándonos a a por la izquierda, es decir, por valores menores que a. Cuando x es menor que a, nuestra función f se define como menos 5x menos 6. Por lo tanto, este límite lateral izquierdo será menos 5a menos 6. Para que el límite exista, sabemos que los límites laterales deben ser iguales. Entonces, lo primero que diremos es que el límite cuando x tiende a de nuestra función f existe si y solo si los límites laterales son iguales, es decir,
si a cuadrado es igual a menos 5a menos 6. Por lo tanto, de aquí obtendremos al menos un valor de a, ¿verdad?, que asegura que el límite exista. Entonces, esta condición, más bien esta ecuación, es equivalente a cuadrado más 5a más 6 igual a 0, que es una ecuación cuadrática en a. Podemos factorizar la expresión cuadrática como a más 3 factor de a más 2 igual a 0. De ese modo obtenemos que o a es menos 3 o a es menos 2. ¿Cuál será el valor del límite en cada uno de estos casos? Veamos. Si a es menos 3, efectivamente el límite cuando x tiende a de nuestra función f existe. Y el valor del límite será el valor común de los límites laterales. Por lo tanto, para obtener el valor del límite basta que tú reemplaces a en cualquiera de los dos valores que obtuvimos para los límites laterales. Ambos son iguales. Si a es menos 3, a al cuadrado es igual a 9. Y 9 es precisamente la imagen de menos 3. Recuerda que nuestra función para x mayor o igual que a se define como x al cuadrado. Es decir, para x igual menos 3, la imagen es menos 3 al cuadrado, que es, por supuesto, 9. Por lo tanto, si a es menos 3, f es continua en a. En a, que es precisamente menos 3. ¿Por qué? Porque se cumplen todas las condiciones. Menos 3 está en el dominio de la función, el límite existe y coincide con la imagen de menos 3. Pero ese era solo un posible valor para a. Hay un segundo valor posible, que es a igual menos 2. Ahora, ¿qué pasa con el límite? Vamos a cambiar aquí esta a, ¿verdad? Vamos a cambiarla, puesto que ya determinamos que a es menos 3. Escribamos menos 3. Me acabo de dar cuenta de eso. Ok. Si a es menos 2, ¿qué pasa? Si a es menos 2, tendremos el límite cuando x tiende a menos 2 de nuestra función f. ¿Y cuál será el valor de este límite? De nuevo, para obtener el valor del límite, reemplazamos el valor de a obtenido, es decir, a igual menos 2 en este caso, a igual menos 2, en ese caso estamos, en cualquiera de los dos valores obtenidos para los límites laterales, puesto que ambos son iguales. Si a es menos 2, a al cuadrado y también menos 5a menos 6 serán iguales a 4. Es decir, este límite existe y es igual a 4, que también coincide con la imagen de menos 2, que sería menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, si a es menos 2, f es también continua en ese valor de a, que es menos 2. Por lo tanto, hay dos posibilidades. Nuestra función f será continua en a si y solo si a es menos 2 o menos 3. Resolvamos un segundo y último problema. La temperatura T en una varilla delgada formada por dos mitades de materiales distintos, perfectamente soldadas en función de la posición en la misma, x viene dada por la función t de x, que se define por tramos como x más 16 si x está entre 0 y 1, y x al cuadrado más ax menos 4a más 1 si x está entre 1 y 2. Calcular, en caso de existir, el valor de a, de modo que la temperatura, esta función, sea una función continua sobre la varilla, sobre toda la extensión de la varilla, es decir, sobre todo el intervalo 0, 2. Lo primero que podemos decir respecto de la continuidad de esta función es que seguro t será una función continua, t es continua, en el intervalo abierto 0, 1. Puesto que en ese intervalo abierto se define como un polinomio de grado 1 y sabemos que los polinomios son funciones continuas. Y también podemos asegurar que la función t es continua
y en el intervalo 1, 2. En el abierto 1, 2 también estamos seguros de que la función es continua por el mismo motivo. Se define como un polinomio de grado 2, de modo que será continua independiente del valor de a en este intervalo. ¿Por qué lo podemos asegurar? Como decíamos, porque t es un polinomio en esos intervalos. Vamos a decir, pues se define como un polinomio. Y sabemos que los polinomios son funciones continuas en R. Además, sabemos que nuestra función será continua por la derecha en el 0. Si x tiende a 0 por la derecha, el valor del límite será 16, que coincide con la imagen del 0. Por lo tanto, tendremos una función continua por la derecha en 0. Por otra parte, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, veamos, por la izquierda del 2, estaríamos en este tramo, el límite de la función sería 2 al cuadrado, es decir, 4, más ax, que estaría tendiendo a 2a, menos 4a más 1. Es decir, este límite sería 5 menos 2a, que por supuesto, independiente de cuál sea el valor de a, coincidirá con la imagen del 2. Por lo tanto, la función es continua por la izquierda en el 2. De modo que el único posible punto de discontinuidad para nuestra función se produce en x igual a 1. Como nuestra función cambia de definición en el 1, podría existir en la gráfica de t un salto. Entonces debemos encontrar, si es que es posible, el valor de a, de modo que el límite, cuando x tiende a 1, exista y que el valor de este límite coincida con la imagen del 1. Entonces veamos. Vamos a decir que el único punto, única posible discontinuidad está en x igual a 1. Entonces intentemos asegurar que en 1 al menos la función tenga límite y que ojalá ese límite, ¿verdad?, coincida con la imagen del 1 para que efectivamente sea continua en todo el intervalo 0,2, que es lo que se nos pide. Entonces calculemos los límites laterales. En el 1, por supuesto. Vamos primero por la izquierda del 1. Necesitamos ver cómo se define nuestra función a la izquierda del 1. Si x es menor que 1, la definición de la función t es x más 16. Por lo tanto, si x tiende a 1 por la izquierda, obtendremos en el límite 17. Calculemos ahora el límite por la derecha del 1 de nuestra función t de x. Si x tiende a 1 por la derecha, ¿cómo se define nuestra función a la derecha del 1? Estaríamos en este tramo, donde la función t se define como x al cuadrado más a por x menos 4a y más 1. De modo que si x tiende a 1, obtendremos en el límite 1 más a menos 4a y más 1. Es decir, reduciendo tendríamos 2 menos 3a. Exactamente. Así, el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función t de x existe si y solo si los límites laterales son iguales, es decir, si 17 es igual a 2 menos 3a. Esta ecuación es equivalente a 3a igual a menos 15, que a su vez, o de donde obtenemos que a debe ser entonces menos 5. Por lo tanto, ya tenemos el valor de a para el cual el límite existe. El límite, cuando x tiende a 1 de nuestra función t de x,
será igual a 17, que coincide, 17, ¿verdad? Porque el límite por la izquierda es 17 y para a igual menos 5, el límite lateral derecho también es 17. Y este valor coincide con la imagen del 1. El 1 está en este tramo. Por lo tanto, t de 1 será igual a 1 más 16, que es 17. Esto coincide con la imagen del 1. Es decir, que t es continua en x igual a 1, si y solo si a es igual a menos 5. Y si a es continua en el 1, será continua sobre todo el intervalo 0,2, porque hemos visto que es continua en el abierto 0,1, además es continua por la derecha en el 0. Entonces, si es continua por la derecha en el 0 y es continua en el abierto 0,1, t es continua también en el cerrado 0 abierto 1, ¿cierto? Porque es continua en el abierto y continua por la derecha en 0. También es continua por la izquierda en el 2. Y como es continua en el abierto 1, 2, entonces también podemos asegurar que t es una función continua en el intervalo abierto 1, cerrado 2, porque era continua en todos los puntos del abierto y continua por la izquierda en el 2. Por lo tanto, el único punto donde podíamos encontrar alguna discontinuidad era el 1, pero ya aseguramos, con a igual menos 5, que nuestra función sea continua en el 1. Entonces podemos decir, finalmente, t es continua, no solo en el 1, sino que continua en todo el intervalo cerrado 0,2 para a igual a menos 5. Y entonces la función que entrega la temperatura de esta varilla es una función continua en toda la extensión de la varilla, es decir, en todo el intervalo 0,2. Con este interesante problema damos por finalizada la clase de hoy. Durante la próxima clase estudiaremos también los tipos de discontinuidad, las clasificaremos, hay distintos tipos, y además veremos algunas consecuencias muy interesantes de la continuidad. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.